¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio del Centro Médico de Salto, que como ustedes bien saben, lunes a lunes recibimos a diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se conmemoró ayer domingo 17, como es el Día de la Seguridad del Paciente. En el primer y segundo bloque vamos a hablar con el presidente del Centro Médico de Salto, el doctor Daniel Maquiavelo, junto a la licenciada en enfermería Andrea Princi. En el cuarto y último bloque vamos a recibir a la doctora Elisa Martínez Díaz, farmacóloga, todos también integrantes de lo que es el COSEPA, la Comisión de Seguridad del Paciente. Así que no nos dejen que luego de la presentación del programa comenzamos con un nuevo Espacio Salud. Bueno, como decíamos en la presentación del programa, que hoy vamos a hablar de lo que se conmemoró ayer 17 de septiembre, el Día de la Seguridad del Paciente, un tema muy pero muy importante que ya lo hemos tratado en Espacio Salud años anteriores y también junto a ella, junto a la licenciada en enfermería Andrea Princi y al doctor Daniel Maquiavelo, que le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, bienvenidos a Espacio Salud. Muchas gracias a ti. Bueno, un 17 de septiembre más, un día de la seguridad del paciente, como decía, que ya con la licenciada Princi lo hemos tratado en años anteriores, que no teníamos nosotros como comunicadores y como usuarios la importancia que luego Andrea explicaba de lo que es para ustedes la seguridad del paciente. Para el médico, para el departamento de enfermería, es importantísimo esto, y Andrea lo explicaba clarito, en cuanto, por ejemplo, a la repetición de apellidos, Daniel, internados en una misma sala, por decir algo, después lo vamos a desarrollar más, pero la importancia de este tema en tu caso, Daniel. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto estar con Andrea. Andrea es un pilar de la institución y lo quiero reconocer acá, que estamos juntos con Andrea. Yo lo digo fuera de cámara, siempre cuando viene Andrea Princi me descanso como comunicadora porque Andrea es importantísima y sabe también ser nexo entre los televidentes y nosotros, ¿no? Claro. Bueno, todos los 17 de septiembre se conmemora el Día de la Seguridad del Paciente. El de tener un día siempre ayuda, porque ayuda a sensibilizar del problema y sobre todo comunicar y educar a la población lo que significa la seguridad del paciente. Podemos partir de la frecuencia de esto. Esto, primero que nada, produce mucho daño. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 10 personas que pasan por una institución de salud, ya sea en distintos lugares, en el área de policlínica, área de internación, más frecuente en el área de internación, sufre algún daño relacionado a el sistema de salud, de los cuales la mayoría de los casos, por decir prácticamente la mitad, son problemas con los medicamentos, o sea, son, llamémosles, errores medicamentosos. O sea que es una patología, llamémosles, o es una entidad extremadamente frecuente, ¿tá? Y que habitualmente hay que darle la importancia que merece. Como tú dijiste por ahí, pasa por cosas parecen muy sencillas, como puede ser la identificación del paciente. No va a ser la primera vez que una medicación que le correspondía a un usuario se la dieron a otro. Errores de administración de medicamento, errores diagnósticos, ¿por qué no? Existen errores diagnósticos, la medicina, a veces síntomas muy similares son compartidos por muchas afecciones y pueden haber ciertos sesgos cognitivos que llevan a que los médicos cometan errores diagnósticos y los tenemos que reconocer.
El tema de los medicamentos, yo sé que va a haber un bloque que va a venir María Elisa a hablar de ese tema, es un tema muy importante. De hecho, nosotros hemos hecho una inversión informática en un sistema de que toma en cuenta toda la medicación que el paciente recibe con sus efectos secundarios y sobre todo con la interacción entre medicamentos. Porque a veces muchos pacientes son en cierta medida a veces asistidos por varios colegas. Hace 2 años más o menos del lanzamiento. Sí, hablamos recuerdo, de eso. Sí. Entonces muchas veces el paciente recibe medicamentos del cardiólogo, del neumólogo, del neurólogo, del psiquiatra, y a veces hay que reconciliar esa medicación. El sistema toma todos los medicamentos, es como una especie de ayuda, porque también para el médico es muy difícil a veces saber todas las interacciones medicamentosas que hay entre un medicamento y otro. Son miles. Quizás el motivo de consulta del paciente, de hecho que lo viene a ver, es una interacción medicamentosa que está disfrazado en un síntoma físico o determinado. Por lo tanto, el conocer los efectos secundarios de los medicamentos y las interacciones es algo que disminuye el error en la medicina. También lo que tiene que ver con la cirugía, también lo que tiene que ver con el reposo, las heridas, las úlceras por presión, también todo el capítulo de las infecciones, desde una vía, desde una sonda colocada, por eso a veces cuando pasamos visita tratamos de sacar vía, ir rápidamente muchas veces a la vía oral, la sonda sacarla lo antes posible y tener en cuenta que también el área sanatorial tiene desde el punto de vista infectológico una característica particular. Las infecciones de esas áreas hospitalarias o sanatoriales o nosocomiales, como le llevamos, son generalmente con gérmenes más agresivos, porque ahí hay una presión selectiva de los antibióticos, por eso a veces el mejor lugar para tratar a los pacientes es la casa. Todo eso lleva a que se produzca daño relacionado a esto, y por eso es importante propender a la seguridad del paciente. Y es importante también involucrar al paciente en este tema, como después van a hablar, que es un poco el lema de este año. Y un hecho no menor es que la mayoría de este daño es prevenible. Es prevenible. Yo no creo que podamos pasar a 0 daño, pero sí gran parte de ello lo podemos minimizar francamente al respecto. Esa sería un poco la importancia del tema. Entonces es un tema muy importante. Casi un 10% del daño que se produce, muchas veces se produce en áreas médicas y producto de la atención médica. Y hay que tener en cuenta también que no es el error de una sola persona, porque a veces barremos abajo de la alfombra o culpamos a alguien y le ponemos el dedo acusador a una sola persona, pero generalmente lo que falla es todo el sistema. Claro, y obviamente que son errores involuntarios. Por supuesto que sí. Por eso hay que tender a hacer procesos bien redactados, bien escritos, propender al trabajo en equipo. El trabajo en solitario a veces lleva mucho desgaste profesional, lo que nosotros conocemos como burnout, estar quemado, estar agotado. Eso aumenta la cantidad de errores. Cuando uno trabaja en equipo, los errores muchas veces se compensan porque uno los detecta a tiempo. Claro. Entonces es muy importante esa metodología de trabajo. Andrea, el lema de este año por el Día de la Seguridad del Paciente, que fue ayer domingo 17 de septiembre, pero bueno, lo estamos hablando hoy en este programa de Espacio Salud. El lema de este año está vinculado a, justamente como decía el doctor, a los usuarios. Entonces el lema dice, demos voz a los pacientes. Y un poco lo que implica es esto, ¿no? De tomar conciencia y de que los usuarios de alguna manera vayan tomando también el tema de la seguridad del paciente para hacer lo propio y ser partícipes de estos procesos que obviamente son un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria, ¿no? Mucho tenemos que aprender de los propios pacientes. Claro. Y el darles voz implica eso, ¿no? El hacer consciente a los usuarios de la importancia que tienen en el proceso, el decir, el informar a quienes los están asistiendo, el recordar sobre procesos que hayan asistenciales por los que hayan transitado y hayan tenido alguna situación que es relevante al momento de prestar la asistencia. Entonces es justamente empoderar a los pacientes en este proceso
de seguridad de pacientes, porque si bien hay un rol protagónico que tienen los prestadores de salud, y por esto es algo que se enmarca dentro de la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo, y así lo toma nuestro Ministerio de Salud Pública, es esto, ¿no? Es justamente lo que puede ayudar el usuario en entender la importancia que tiene la seguridad en los procesos asistenciales. La importancia de yo como paciente, como usuario, empoderarme sin faltarle el respeto en decirle al médico o a la licenciada o al auxiliar, a ver, corríjanme si estoy equivocada, no, yo eso no puedo tomarlo, o eso no me cae bien, o no sé, es así. Ahora, a lo que dice la licenciada, que está correcto, se me venía a la mente de que esto también lo tienen que tratar. Ustedes, COSEPA, ¿no? Comisión de Seguridad del Paciente. ¿Esto llega, Daniel, a los sanatorios, que es donde el paciente está internado, y muchas veces se dice centro médico? No, sanatorio es esa parte. Entonces, el paciente está en una cama de un sanatorio, lo va a atender enfermería de ese sanatorio. ¿Tienen también una comisión de seguridad de paciente, o ustedes trabajan con ellos en conjunto? Como decía Daniel, todo en conjunto es mejor. No es que ustedes les vayan a poner normas a los dueños de sanatorios, pero sí que sepan la importancia que tienen para ustedes el paciente, el usuario. Sí, nosotros como Comisión de Seguridad de Paciente hemos abordado el tema desde hace varios años en los diferentes ámbitos donde suelen asistirse nuestros usuarios, porque si bien, como tú decías, el sanatorio tiene ¿no? su propia cultura organizacional, los usuarios siguen siendo de centro médico. Entonces nosotros como Comisión de Seguridad de Paciente, como centro médico, abogamos porque en los procesos asistenciales que en esos lugares se brindan, justamente mantengan los niveles de seguridad apropiados. También es bueno decir y reconocer, como decía el doctor, ¿no? Los sistemas sanitarios son sumamente complejos. Es muy difícil que no ocurran situaciones donde se ven afectada la seguridad por la complejidad que tiene, por la interacción de actores que se vinculan, por los procesos propios y porque con quienes trabajamos son otras personas en su individualidad, en su creencia, ¿no? Entonces, el conjugar todos esos elementos es complejo. Lo que hacemos es, bueno, como decíamos también, ¿no? Marcar pautas de trabajo, establecer lineamientos a través de protocolos y guías que no las inventamos, ¿no? Que la seguridad del paciente ha sido un tema estudiado a lo largo de muchos años y cada vez hay mayor información y nos permite como que actualizar bajo premisas científicas, ¿no? Evidencia que de alguna manera demuestre la búsqueda de los mejores resultados. Entonces, a tu pregunta, en definitiva, sí, nosotros trabajamos con los sanatorios, por supuesto que son espacios en los que buscamos esto, ¿no? El trabajo en equipo, muchas veces los procesos de seguridad, los cambios conductuales requieren de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Por lo general son resultados que se dan a largo plazo. Después vamos a contar algunos ejemplos para poder identificar esto que decimos, ¿no? Muchas veces uno entiende de que en estas cuestiones la inmediatez tiene que estar, pero dada esa complejidad de la que hablamos, es muy difícil que uno, sin un trabajo a largo plazo, esto en realidad se concrete y logre visualizarse como una temática más dentro de la asistencia, ¿no? Claro. Al respecto de lo que tú decís, es muy importante, de hecho mi presencia acá es un poco para jerarquizar esto, que esto debe ser una política de la institución. Es como lo que hablábamos del plan de humanización. Si esto no está totalmente involucrado la dirección, en este caso de la mutualista, ¿no? Estas políticas fracasan. Tiene que haber un fuerte compromiso de la institución, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, y el comité de seguridad en realidad es el centro neurálgico donde llegan todas las consultas y de donde bajan todos los procesos también, que van a las distintas áreas, áreas de sanatorio, áreas de emergencia, distintas áreas de las instituciones.
Como Andrea dijo, muchas guías y muchos protocolos son redactados en otros lados y nosotros lo que hacemos es reproducirlos y compartirlos con nosotros. Hay un error que es muy frecuente, que es no notificar estas cosas. Exacto. Cuando nos equivocamos, todos nos equivocamos, tú te habrás equivocado, sí. Todos nos equivocamos. Y muchas veces tratamos de ocultar el error, pero con ocultar el error lo que hacemos es no lo corregimos. Si nosotros, la gente se saca de ese concepto de que no me van a culpar, de que esto, que, bueno, sería muy, muy positivo, porque la única manera de cambiar estas cosas es notificándolas, saber que el error ocurrió y hacer lo que se puede para que esto no se vuelva a reproducir. Sí. Por eso es muy importante eso. ¿Quiénes integran COSEPA? Bueno, voy a tomar lo que decía el doctor Maquiavelo, ¿no? Esto tiene que ser una política institucional. De hecho, cuando se comienza a trabajar en nuestro país en materia de seguridad y el órgano rector, en este caso el ministerio, claro, trabaja con los prestadores, entiende que al ser una política institucional, las direcciones técnicas, la dirección propiamente, ¿no?, de la institución tiene que tener un involucramiento, y por eso la comisión está integrada por el doctor Maquiavelo como presidente de esta institución, por otros actores de las diferentes áreas. En este caso nos va a acompañar Elisa Martínez, que es farmacóloga de la institución, forma parte también de nuestra COSEPA, la licenciada Mariana Canali, Ana Villarreal, Ruth Rosas, la química farmacéutica de la institución, Alejandra Calvo, el doctor Arturo Altuna, y en la medida de que la situación que se analiza, que fuera notificada, requiere del trabajo con otros actores, llamémosle directores de los servicios, jefaturas, alguna cuestión que sea más técnica, bueno, ellos acuden puntualmente al análisis de esa situación, a la elaboración de las recomendaciones, porque tampoco sería prudente el que fuese una comisión, digamos, muy amplia, porque eso ya complejiza la dinámica, y estos son procesos que una vez que se dispara la notificación tiene que haber una respuesta lo más inmediata posible, ¿no? Por el hecho de recordar el proceso, cuando se entrevista a los involucrados, por el hecho de tener, digamos, de primera mano la fuente de información válida para poder generar el análisis del contexto. Claro, obviamente que con todo esto, ni que hablar que cuentan con el aval total de la institución. Sí, clarísimo. Clarísimo. Por lo que dice Andrea y escuchándote, doctor. Sí. Incluso esto se enmarca en la gran política de humanización que tiene la institución, porque en cierta medida, si bien es un tema un poco independiente, que tiene que ver a veces con los procesos, pero también la política de humanización tiene a centrar a la persona o al paciente en el centro de la asistencia, por eso le tenemos que dar la importancia que corresponde, pero también pensar que el personal de salud son seres humanos que a veces están sometidos a una gran carga asistencial, que tienen pocas horas de descanso, entonces a veces también es propender al bienestar de ellos, a qué es lo que pasa, por qué se han equivocado, por qué no se han equivocado, y no ir con el dedo acusador. O sea que también esto forma parte de la política de humanización, y así la vemos nosotros también. Doctor Andrea, vamos a una pausa. No nos dejen, que continuamos en el segundo bloque dialogando con la licenciada Andrea Princi y con el doctor Daniel Maquiavelo. Ya venimos. ¿Sabías que el Centro de Imagenología del Centro Médico de Salto, ubicado en el Centro de Agudos, cuenta con equipos de última generación que nos permiten obtener imágenes de alta calidad de todo el cuerpo, logrando así diagnósticos tempranos y la posibilidad de realizar el seguimiento de la evolución de diferentes patologías? Equipos como el resonador, con el que se estudian distintas regiones del cuerpo, ampliamente utilizado en neurología, traumatología y oncología, permitiéndonos caracterizar distintas patologías, como el tomógrafo, un equipo de alta performance con el que realizamos estudios imprescindibles y muy solicitados en la medicina actual, aplicables a todas las áreas.
y con el que también podemos realizar, junto con la guía ecográfica, punciones biópsicas. Por otro lado, contamos con un nuevo ecógrafo y en radiología convencional hemos adquirido recientemente un nuevo equipamiento digital. Con estos equipos, más la alta capacitación de quienes allí trabajan, auxiliares y licenciados de enfermería, licenciados en imagenología y médicos imagenólogos, brindamos el servicio que nuestros usuarios tanto merecen. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. En Abra, Limpieza y Servicios, promovemos con compromiso el desarrollo sustentable de nuestra comunidad, nuestro equipo de trabajo y el cuidado del medio ambiente. Buscamos tener una participación activa en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, trabajando en el marco de impulsar el crecimiento de una sociedad más próspera y justa. Para nosotros, la responsabilidad social empresarial es parte integral de la misión de nuestro negocio. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Segundo bloque de Espacio Salud, dialogando entonces con la licenciada en Enfermería Andrea Princi y el doctor Daniel Maquiavelo, presidente del Centro Médico de Salto. Estamos hablando de lo que se conmemoró ayer domingo 17 de septiembre, el Día de la Seguridad del Paciente. Hay una actividad prevista que se va a realizar, se va a conmemorar esta semana, se va a realizar, mejor dicho, en el marco de lo que se conmemoró ayer, que va a ser ¿dónde y cuándo, Andrea? Bueno, es una actividad que está dirigida en principio como una actividad académica para los profesionales del área de la salud, que va a ser este viernes 22 de septiembre en el horario de 9 a 16 horas. Ahí estamos viendo la placa. Perfecto, en Palacio Córdoba. Y bueno, después lo que estamos viendo en pantalla, si querés lo desglosamos un poco más, porque esa es una actividad puntual que está dirigida para nuestros usuarios.
que es un conversatorio, por lo que veo, en el marco del Día Mundial. Exactamente. Entonces, un poco trayendo esto de demos voz a nuestros pacientes, generamos ese espacio para invitar a los usuarios que les interese venir a dialogar con la COSEPA y con algunos de los invitados que van a estar en esa actividad académica, bueno, para explicar un poco esto que decíamos al principio, la importancia del empoderamiento del usuario, qué es esto de la seguridad y cómo los usuarios pueden acercarse a nosotros y trabajar de manera conjunta. Así que un poco la idea de ese espacio justamente es, buscamos ese objetivo. Lo decías, y se me vino a la mente ya una pregunta, que los televidentes pueden estar pensando, a ver, ¿cómo puede llegar el usuario a ustedes? Que a ustedes les interesa para después poder subsanar ese punto, ¿es así? Y bueno, a la COSEPA el usuario puede llegar por diferentes medios. Es decir, como hoy indicaba el doctor Maquiavelo, nosotros recibimos notificaciones, ¿no? Donde después evaluamos si corresponde a la materia de seguridad de paciente o corresponde derivarla a otro ámbito, ¿no? Pero puede recepcionarse a través de un mail. Nosotros tenemos el mail institucional, es cosepacam, todo junto en minúscula, @smqs.com.uy. También pueden llegar a nosotros a través de la línea telefónica, el 473-31000, interno 338. Allí trabajamos de lunes a viernes en el horario de la mañana, de 8:30 a 15 horas. Pueden hacerlo de manera presencial si es que lo requieren. Nosotros en ese horario van a saber dónde ubicarnos. Claro. Así que bueno, hay diferentes formas en que los usuarios podrían estar contactándonos y siempre van a ser bienvenidos. Doctor, es un espacio, sin lugar a dudas, para los pacientes, para que el paciente pueda, bueno, desahogarse, por decir de alguna manera, plantear y saber que va a ser bien recibido y que su error involuntario, como siempre aclaramos, va a ser tomado en cuenta, va a ser charlado por ustedes desde la comisión, y también si tiene que llegar a la directiva, por supuesto también llegará. Claro que sí. Eso, ahí tú recibís las quejas de los usuarios y todo eso, pero también es importante tener una conducta proactiva de ir a buscar los errores. Por ejemplo, ir a buscar qué porcentajes de pacientes tienen infecciones vinculadas a sondas, qué porcentajes de pacientes se han caído, por ejemplo. Las caídas son algo que también están, es bastante común por distintos motivos. Qué porcentajes de pacientes tienen úlceras por presión, por ejemplo, en áreas sanatoriales. Todo eso apuesta a disminuir todas esas complicaciones que a veces pasan y aparecen, pero tratar de por lo menos de minimizarlas. O sea, que no tener una conducta pasiva de esperar que la gente venga y haga su queja, que me parece bárbaro y tienen las puertas abiertas, es lo que comentaba Andrea, sino tenemos que ir, sobre todo en las áreas que se identifican más comunes como problemáticas, por ejemplo, el uso del medicamento, lo que yo te decía, la herramienta informática que nos permita saber si hay interacciones entre ellos, o la correcta identificación del paciente, porque quizás el antibiótico que te toca a ti, tú estás mal identificada y se lo terminan dando a otro, ¿va? Entonces, ese tipo de errores nosotros tenemos que ir también activamente a buscarlos. Se me viene a la mente también un servicio que justamente en programas anteriores lo tratábamos con una licenciada en enfermería, que está buenísimo también. Va un licenciado de enfermería a los sanatorios a averiguar, a charlar con el paciente cómo está pasando. Eso me pareció fundamental. ¿Qué tiene para decir? Y ella va anotando y después llegará, no sé si a ti, Andrea, o a su jurisprudencia correspondiente, pero me pareció excelente el trabajo que hace esa licenciada de ir sanatorio por sanatorio, visitar, todos los días llega, le entregan la lista de los internados, los visita, le pregunta cómo están, qué necesitan, qué ven que pueden mejorar o no de ese servicio. Eso está impresionante también. Exacto, nosotros le llamamos nurse navegadora, pero en realidad es un poco la voz de los pacientes y la voz de la dirección técnica y de todo lo que queremos ver cómo se están ejecutando los procesos y cuál es la
satisfacción del usuario en distintas áreas, no solamente médicas, puede tener que ver con hotelería, sí, con alimentación, con muchas cosas. Por lo tanto, nos pareció muy útil. Si bien es algo relativamente reciente, yo creo que va a ser de mucha importancia. En esto que decíamos hoy, parece como reiterativo, pero lo llevamos a la práctica, es esto, ¿no? Ella es un nexo también, y es quien detecta muchas cosas, que nos las comparte, que es una fuente de información para nosotros, así como lo hacemos con la unidad de auditoría sanatorial, lo que hablaba hoy el doctor, ¿no? Muchas veces tratamos de ser proactivos en buscar cosas que de repente no llegan notificadas porque se asume como con naturalidad en esa complejidad de los procesos, pero sin embargo existen. Y a través de ese espacio, ¿no?, de trabajo, bueno, en la auditoría de una historia clínica puede detectarse alguna caída, algún registro de esto que también es notificado, así como trabajamos en permanente contacto con el comité de calidad. Entonces interactuamos todas estas comisiones y comités de manera conjunta, justamente en base a buscar eso, ¿no?, de poder generar los mejores resultados, aquellos cambios que podamos implementar y que lleguen al usuario de la mejor manera. Claro. Importancia de promover, bueno, estos espacios, más o menos ya lo dijiste, Andrea, y yo, doctor, antes de despedirte, no quiero dejar de preguntarte, bueno, el tema humanización, que es un tema muy importante, y sé que fuiste el pionero acá junto al doctor Humberto Correa, y es un tema que está gustando y mucho, y que estás fuerte y muy implicado en la institución y en eso, en la humanización en la medicina. Sí, bueno, pionero no, porque somos un grupo, de hecho ahora tenemos un comité también de humanización, que vinimos acá, que está integrado por la doctora Patricia Díaz, la doctora Mónica González y la licenciada Andrea Zunini en su rol de comunicador y de encargada del área de comunicaciones. Yo creo que sí, todo esto que estamos viendo tiende a la mejoría. Esto no quiere decir que seamos una institución excepcional, que no tengamos errores, no, tenemos cantidad de errores y tenemos muchísimos para mejorar. Pero yo creo que hemos avanzado muchísimo en ciertas áreas. En particular también hemos tenido un desarrollo tecnológico muy importante, y es importante la tomografía, la resonancia, la hemodinamia y todo eso. Pero nuestros usuarios, cuando vemos qué es lo que se quejan, muchas veces no se quejan de esas cosas. Se quejan muchas veces, esto ya lo he dicho muchas veces, del trato, muchas veces. Del trato a veces un poco indiferente, de no ponerse en el lugar del otro, de no mirarlo a los ojos, de no comprometerse con la asistencia. Entonces me parece que es el rol de la humanización, yo lo tomo como una de las áreas fundamentales de la institución y de la medicina en todo su contexto. Doctor, la verdad que un placer haberte tenido en Espacio Salud. Como siempre, un gusto. Andrea, seguimos contigo en el tercer bloque. Muy Así bien. que no nos dejen, que nos vamos al tercer bloque de Espacio Salud y vamos a continuar dialogando con la licenciada en Enfermería, Andrea Princi. Ya venimos.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. En Abra, Limpieza y Servicios, promovemos con compromiso el desarrollo sustentable de nuestra comunidad, nuestro equipo de trabajo y el cuidado del medio ambiente. Buscamos tener una participación activa en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, trabajando en el marco de impulsar el crecimiento de una sociedad más próspera y justa. Para nosotros, la responsabilidad social empresarial es parte integral de la misión de nuestro negocio. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Tercer bloque de Espacio Salud con la licenciada Andrea Princi. Recién despedíamos de estar en el primer y segundo bloque, también junto a ella al doctor Daniel Maquiavelo, presidente del Centro Médico de Salto. Estamos hablando, como ustedes bien saben, de lo que se conmemoró ayer, domingo 17 de septiembre, el Día de la Seguridad del Paciente. Andrea, bueno, ejemplos de consultas que ustedes tienen, de los usuarios que les hacen llegar a ustedes a través de diferentes jefaturas o el usuario mismo. Sí, te digo un dato que a nosotros nos pone muy contentas y la gente dirá, ¿cómo les pone muy contentas aumentar las notificaciones? Era un poco lo que decía el doctor. En la medida que nosotros conocemos de que existan, más allá de que sabemos que existen errores, pero que tengamos la notificación, nos da pie para poder trabajar sobre eso. Entonces, esto del ocultamiento, el normalizar las situaciones muchas veces genera esto, ¿no? Que no podamos trabajar para mejorar. Y este año, por suerte, lo digo así, nos ha tocado de poder tener el espacio para que los usuarios lleguen, y han llegado algunos de ellos, a hacernos notificaciones de muchos de los eventos que ocurrieron durante su transitar por la experiencia asistencial dentro del centro médico o, como tú decías, dentro de los servicios tercerizados por centro médico, ¿no? Entonces, ejemplos que tienen que ver, que van desde el área pediátrica, donde una mamá frente a una situación con su niño quiere y busca alguna respuesta, como haríamos creo que todas las mamás, sí, frente a esas situaciones, tanto en el área quirúrgica como médica. Lo que hacemos habitualmente es entrevistarnos con esa persona, que nos cuente de primera mano cuál fue la situación y cómo vivenció esa situación, para nosotros poder contextualizar nuestro análisis y después buscar las herramientas necesarias, las fuentes de información para analizar. En seguridad hay muchos métodos para poder hacer ese análisis. Después contactar al resto de los involucrados en ese proceso, hacer las entrevistas, llegar a hacer un informe en el cual nosotros hacemos recomendaciones a los servicios implicados o al propio usuario. Eso lo elevamos a la dirección técnica
y a su vez tratamos de hacerle siempre la devolución a ese usuario que se acercó. Y eso ha sido un proceso muy favorable. Yo creo que para nosotros, en el aprendizaje que nos deja esa visión de parte de los usuarios, que a veces internalizados nosotros en los procesos dejamos de verlo de esa manera, y por otro lado el usuario en entender que no es un espacio donde luego eso lo va a afectar. Todo queda en el anonimato porque a nadie le interesa a quién le pasó, sino qué fue lo que le pasó y cómo tratamos de mejorarlo, ¿no? Y por eso nos damos ese lugar para compartirlo con el usuario, esto que decíamos en las recomendaciones. Nos ha tocado de hijas, de mamás ya más adultas, nos ha tocado de propios usuarios, como decíamos, en áreas de internación, sobre todo, que es donde tú bien mencionabas, se da, interactúan ciertas variables que ponen de manifiesto la complejidad y, bueno, y la eventualidad de que ocurran errores, de repente más que en otras áreas. Pero, el llevar también, se me ocurre, el llevar el usuario a bloc. Sí, las áreas quirúrgicas de por sí son áreas donde se dan un incremento de los eventos por esa conjugación de variables y donde más el usuario es anestesiado, está dormido, no participa durante el intraoperatorio si tiene una anestesia general de todo lo que es el proceso. Entonces, sin duda que hay un elemento ahí que está vinculado al usuario y la posibilidad de hablar, de decir que en este caso no puede, ¿no? No puede. Andrea, bueno, ¿cómo llegar a ustedes? Ya lo contestaste en bloques anteriores, tienen hasta un correo electrónico, y si no, de 8:30 a 15 van a la institución. De lunes a viernes y preguntan por la COSEPA y ahí alguno de los integrantes siempre vamos a estar disponible para atenderlos, ¿no? Claro. Al tener el caso, ¿no? Presente ante ustedes, ¿cómo proceden? Bueno, una vez que llega, supongamos que llega de diferentes áreas, incluyo acá al usuario, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, tratar de contactar a la persona que hizo la notificación. También es cierto que muchas veces las notificaciones pueden ser anónimas, está dentro de lo previsto y uno entiende que por la razón que fuera, ya sea por el temor, porque esto muchas veces se asocia a que va a haber alguna represalia, ¿no? Y que de repente yo salgo perjudicado. Queremos decirles de que no, de que en el espacio cuidamos absolutamente todos esos detalles y cuando hacemos los informes no van nombres ni van ningún elemento que pueda estar involucrando o identificando al usuario, sino lo que hacemos es decir que tuvimos una notificación de una usuaria de tanta edad que fue asistida en tal lugar y desarrollamos ese proceso. Como te decía, hay elementos metodológicos, herramientas que se aplican para poder analizar cada situación dependiendo del área donde se da, lo que decíamos, un área médica, un área quirúrgica, un área pediátrica, un área ginecobstétrica, ¿no? Para cada lugar hay desarrollado esas metodologías. Necesitamos auditar la información que tenemos en los registros, es decir, en este caso las historias clínicas de los usuarios que hacen mención a todo ese proceso. Entrevistamos a los involucrados, parte de los equipos, ¿no? que bueno, estuvieron conviviendo con la situación, y muchas veces nos entrevistamos, en el caso de que el usuario no pueda, por la razón que fuera, nos entrevistamos con alguien de la familia como cuidador principal de esa persona. Claro. Ahí iniciamos el proceso de investigación, por llamarlo de alguna forma, donde juntamos toda esa evidencia y bueno, después con eso tomamos en consideración diferentes áreas, desglosamos eso y hacemos recomendaciones para cada una de las áreas que puede estar vinculada con el propio usuario, con el equipo asistencial, con los recursos tecnológicos que interfieren en los procesos, con el tipo de registros que se hace, en fin, con una serie de variables que, como decía, ya están adoptadas en esas herramientas. Una vez que hacemos las recomendaciones,
entonces ahí nos entrevistamos para hacerle la devolución. No somos, siempre les aclaro a los usuarios, no somos un órgano ejecutivo, sino que somos un órgano asesor de la dirección técnica, por lo tanto, bueno, es menester considerar de que muchas veces esas recomendaciones llevan su tiempo, ¿no? Hay cosas que las podemos manejar en la inmediatez y que perfectamente podemos trabajar para modificarlas, y hay otras que son complejas y que requieren de mucho trabajo una vez que se identifican, ¿no? ¿Los pacientes quedan conformes? Con aquellas personas con las que tuvimos este contacto, por lo general lo evalúan como muy positivo. Esto que tú decías hoy, el dar la cara, ¿no? Sí. No se trata solo de dar la cara y de buscar una respuesta, que va a ser una respuesta además conjunta. Va a ser una respuesta muy participativa del usuario en este caso. Entonces, entiendo, por la experiencia que nos ha tocado transitar, que hay un cambio conductual y postural de ese usuario, de esos familiares, ¿no? Cuando uno les brinda ese espacio, les explica de qué va esto de la seguridad, qué es lo que hacemos y cómo trabajamos, y por lo general uno logra visualizar en el otro una repercusión positiva. Tal vez vino buscando otro tipo de respuestas y seguirá haciéndolo por los canales que correspondan, claro. Pero en materia de seguridad nosotros nos abocamos a eso, ¿no? A generar recomendaciones que estén vinculadas sobre todo a aquellos procesos que, como decíamos, llevan a que ocurra el error. ¿Se te viene a la mente ahora algún error o algo, como decíamos, que eso me quedó grabado de otros programas contigo anteriores, del mismo nombre, en la misma sala, el mismo apellido? Sí, exactamente. Pero algún otro, Andrea, que vos decís, bueno... sí, por lo general, a ver, en los errores no hay un único momento, un único actor, son como cadenas de sucesos que terminan generando el evento, ¿no? En esto que decía hoy el doctor, la caída, un proceso que muchas veces es inesperado, pero bueno, que tiene que ver con la condición del paciente, con, ¿no?, el lugar donde es asistido. Nos ha pasado de estar internada la persona y sufrir una caída durante la internación. Es un evento adverso, obviamente, y lo tomamos de manera tal que hoy nos hemos permitido, por ejemplo, en cuanto ingrese el paciente, en esto de la historia clínica electrónica, que el personal, la licenciada en enfermería del turno en el que ingresa, tiene que establecer lo que nosotros llamamos escalas de valoración de cuáles son los riesgos de ese paciente de padecer una caída. Eso genera una puntuación y de esa puntuación se generan algunas recomendaciones. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, un alto riesgo de padecer una caída, bueno, desde el momento que yo designo la cama al que va a internarse, tengo que tener ciertas condiciones dadas en ese contexto, ¿no? ¿Qué características tiene esa cama? El personal que lo va a asistir ya tiene que saber que tiene que estar las barandas, ¿no?, el freno colocado en las ruedas, tiene que tener un llamador cercano. Hay diferentes elementos que hay que considerar. Por mencionar una cosa que parece tan tonta de repente, pero que en definitiva hace a la condición de ese paciente. Lo mismo el riesgo de padecer una úlcera por presión, ¿no? Las lesiones por estar en cama, ¿no? Claro. También allí se evalúan y se puntean la situación actual de ese paciente, y en función a eso se determina el tipo de cuidado que se va a realizar de esa piel, de esa hidratación, de esa nutrición, de los cambios posturales, de todas aquellas variables que intervienen en la prevención de la úlcera por presión, ¿no? Claro. Andrea, educación en seguridad, entonces, es lo que trabajan. Sí, y sobre todo en esto que decíamos, buscar la prevención de que el error ocurra, sabiendo de que los errores existen, como decíamos, hasta, ¿no?, en las clínicas más renombradas del mundo, por la complejidad que implica la asistencia en salud, ¿no? Claro. Pero buscamos eso, prevenir el error, hacer que si exista las consecuencias sean las mínimas, y bueno, y por eso hoy estamos diciendo que es importante darle
equipos a nuestros pacientes para que asuman ese rol protagónico que tienen en todos los procesos y nos ayuden a mejorar nuestra asistencia. Un mensaje final cortito porque ya me están haciendo que nos quedamos sin tiempo. No, simplemente que los esperamos a todos, ojalá que alguno esté interesado en por lo menos saber qué significa esto de la seguridad y cómo ellos como usuario pueden ayudar en estos procesos. El viernes 22 de septiembre de 17 a 18 horas en el Palacio Córdoba. Ahí está de nuevo. Ahí está la placa, exactamente. Es una actividad, como dice allí, abierta a todo público. Y bueno, la idea es intercambiar, conocer un poco también de primera mano lo que han sido las experiencias de esos usuarios. Vamos a estar quienes integramos la COSEPA institucional y además 2 invitados que son los encargados de llevar adelante la gestión, el espacio académico del día, que tienen mucha trayectoria en seguridad de paciente en nuestro país. Así que un gusto, Andrea, haberte tenido nuevamente en Espacio Salud y, bueno, desearte suerte ahora en esta jornada que si Dios quiere nos vamos a ver. Bueno, como no, te esperamos y los esperamos a todos entonces y como siempre un placer estar en este espacio compartido contigo. Muchas gracias. Nos vamos nosotros al cuarto bloque de Espacio Salud dialogando sobre el Día de la Seguridad del Paciente que se conmemoró ayer domingo 17 de septiembre. Vamos a recibir en este cuarto y último bloque de este Espacio Salud a la doctora Elisa Martínez Díaz, quien ya está acá en el estudio y luego de la tanda vamos a charlar con ella. Que el Centro de Imagenología del Centro Médico de Salto, ubicado en el Centro de Agudos, cuenta con equipos de última generación que nos permiten obtener imágenes de alta calidad de todo el cuerpo, logrando así diagnósticos tempranos y la posibilidad de realizar el seguimiento de la evolución de diferentes patologías. Equipos como el resonador, con el que se estudian distintas regiones del cuerpo, ampliamente utilizado en neurología, traumatología y oncología, permitiéndonos caracterizar distintas patologías, como el tomógrafo, un equipo de alta performance con el que realizamos estudios imprescindibles y muy solicitados en la medicina actual, aplicables a todas las áreas, y con el que también podemos realizar, junto con la guía ecográfica, punciones biópsicas. Por otro lado, contamos con un nuevo ecógrafo y en radiología convencional hemos adquirido recientemente un nuevo equipamiento digital. Con estos equipos, más la alta capacitación de quienes allí trabajan, auxiliares y licenciados de enfermería, licenciados en imagenología y médicos imagenólogos, brindamos el servicio que nuestros usuarios tanto merecen. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. En Abra, Limpieza y Servicios, promovemos con compromiso el desarrollo sustentable de nuestra comunidad, nuestro equipo de trabajo y el cuidado del medio ambiente. Buscamos tener una participación activa en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, trabajando en el marco de impulsar el crecimiento de una sociedad más próspera y justa. Para nosotros, la responsabilidad social empresarial es parte integral de la misión de nuestro negocio. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026.
Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Cuarto y último bloque de Espacio Salud y vamos a dialogar con otra invitada que ya ha venido a Espacio Salud, como es la doctora Elisa Martínez Díaz, a quien ya le damos muy buenas noches. Gracias por estar, doctora. No, muchas gracias, un gusto estar acá y sobre todo para hablar de este tema tan importante como es el uso seguro de medicamentos. Es así, la doctora es farmacóloga, entonces desde la unidad de comunicación del centro médico creyeron que era fundamental su participación acá por su especialización y el rol que cumple la farmacología, corregime Elisa si me equivoco, dentro de la seguridad del paciente. Entonces, un rol fundamental del paciente al utilizar el medicamento, porque el paciente también tiene que después saber y como decía Andrea y el doctor en los bloques anteriores, empoderarse y decirle al médico tratante, no, eso yo no puedo o eso a mí me hace mal o lo que se ocurra. Sí, tal cual. Es de gran importancia la participación activa del paciente en su atención médica, como participante, o sea, súper importante, porque el paciente debe sí o sí, debe conocer qué medicamentos toma, debe saber cómo tomarlo, las dosis. Por ejemplo, algo tan simple como conocer el nombre, o sea, el nombre del principio activo y no el nombre comercial, porque eso puede prestar a errores. Se acostumbra a una marca comercial, en la institución se cambia porque el laboratorio lo descontinúa y eso puede llevar a un error porque el paciente se acostumbra a la cajita, al color del comprimido. Entonces es fundamental que el paciente se empodere de su tratamiento, como bueno, por ejemplo, tiene que saber sí o sí cómo tomarlo, a qué hora tomar, qué pasa si toma otros medicamentos, por ejemplo, tiene un dolor o alguna patología que tiene que tomar un analgésico y está con un tratamiento antihipertensivo, eso va a interaccionar, entonces tiene que saber todas esas cosas. Entonces es lo más importante el diálogo con el médico para conocer todas estas cuestiones y fundamental saber si tiene un efecto adverso, cuál puede ser y qué hacer en el caso de que lo tenga. Claro. Doctora, en el caso, el doctor Maquiavelo decía en los primeros bloques del programa que tienen ahora los médicos instalado en cada computadora en su consultorio, ¿no? Que es un programa que muestra la interacción de los diferentes medicamentos. Eso también es muy importante, pero si el paciente no le dice al médico o el médico considera que el paciente ya lo sabe, volvemos a punto cero. O sea, tiene que ser también un ida y vuelta con su médico tratante. Sí. Claro, es un trabajo en equipo, porque el paciente, el médico, por ejemplo, puede tener las prescripciones de los medicamentos que se le prescribe y se le dispensan en la institución, pero muchas veces los pacientes utilizan medicamentos de venta libre que se llaman, que no necesitan receta, o productos herbarios que el médico no lo sabe. Entonces el paciente debe comunicar porque muchas veces tienen interacción, entonces es necesario que le comunique al médico, que tenga un listado de los medicamentos que toma, que tenga los horarios, o sea, es súper importante, es un trabajo en equipo y por eso que el paciente se tiene que empoderar de su tratamiento. Y si ese paciente no está apto capaz como para automedicarse, o sea, automedicarse digo a él tomar en hora los medicamentos que le recetó el médico, un adulto responsable sí. Claro, sí, eso sin duda. El rol fundamental del paciente, bueno, al utilizar este medicamento
¿Y qué errores más comunes ves tú o te llegan a ti como farmacóloga, bueno, entre la interacción de los medicamentos? Nombraste algo esencial recién, que es el medicamento de uso libre, que vemos cada vez más, lamentablemente. Antes eran solamente, bueno, los analgésicos, ahora vemos lugares también donde se venden hasta antibióticos. Ustedes lo saben y todo. Eso es un riesgo impresionante. Sí, por eso. La automedicación, que ya he venido a hablar sobre ese tema, Sí. es una conducta de riesgo. Por lo tanto, el paciente, o sea, no debe automedicarse, menos con medicamentos que necesitan receta. Porque es lo típico que un familiar, un vecino, le funciona un tratamiento, Sí. entonces le quedaron comprimidos, se lo da. Y eso es una conducta de riesgo porque todos los medicamentos tienen riesgo y si el paciente no conoce las potenciales interacciones que puede llegar a tener con sus medicamentos o con su patología de base, eso conlleva seguro a un error de medicación con consecuencias graves. Claro. Medicamentos de alta alerta, Elisa, que tenemos que decir, bueno, ya si se me lo recetan a mí o a un familiar, ¿cuáles serían? Medicamentos de alto riesgo o alta alerta son medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de causar un daño grave y muchas veces mortal. Sí. No es que los errores de medicación son frecuentes, pero cuando ocurren errores de medicación con estos medicamentos pueden llegar a la muerte. Tienen ciertas características que las comparten, por ejemplo, estrecho rango terapéutico, que quiere decir que la dosis terapéutica y la dosis tóxica están muy próximas. Entonces, pequeños cambios en la concentración del medicamento puede llegar a dar un evento adverso grave. A ver, déjame seguir porque es muy importante lo que estás diciendo. Por ejemplo, ustedes recetan el medicamento y te dicen tantos miligramos. Si yo me paso de esos miligramos, ¿ya hay un riesgo? Claro. Por ¿Es así? ejemplo, un caso bastante frecuente, Sí. lamentablemente, es un medicamento que se usa, por ejemplo, para la artritis, que se llama metrotexato, que su indicación es semanal. Se usa una dosis semanal. Y es un error frecuente que el paciente no entendió y lo usa diariamente y produce efectos adversos gravísimos. Eso es un medicamento de alto riesgo. Entonces, es de gran importancia que el médico le explique al paciente que se le va a prescribir un medicamento de alto riesgo. En la institución tenemos en la prescripción electrónica alertas que le avisan al médico, usted está prescribiendo un medicamento de alto riesgo, para que esté al tanto, le explica al paciente. También otras cosas que se hacen, campañas sobre este tema, se hacen listados, porque hay a nivel mundial, está como listados de los medicamentos de alto riesgo. Cada institución lo adecúa a sus medicamentos disponibles. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La campaña de sensibilización y difusión con los listados, cartelerías en los servicios de emergencia, CTI, se hace en donde se guardan los medicamentos con gavetas rojas, se le ponen stickers rojos a los sueros fisiológicos que son concentrados, que son de riesgo, a las ampollas se le ponen también stickers rojos. Entonces, todo para evitar que suceda un error, porque sabemos que, por lo que te decía, cuando sucede el error puede ser mortal. Uh-huh. O sea que ese medicamento de uso semanal, tú dijiste, a veces hay pacientes que lo usan, que tienen que tomarlo una vez por semana y el paciente le entiende al médico que es todos los días, ¿no? También puede pasarse de que no se acuerde que lo tomó si es una persona mayor y tomarlo, ponerle hoy lunes y lo vuelve a tomar mañana o pasado, también es un riesgo. Sí. Por eso es de gran importancia que tenga su lista de medicamentos, que tenga la posología, o sea, los horarios, los días. Es de gran importancia. El no pasarse, como te decía hace un ratito, el no pasarse de los miligramos, porque hay veces que si hay que viste que tienen la ranura y cortamos de más o algo, y decimos, bueno, no importa, toma, ¿eso también. ¿Puede causarnos algún daño? Sí, también en este tipo de medicamentos, sí. Por eso es importante que no se automedique. Claro. ¿Algo más que quieras agregar antes del cierre, Elisa? Que digas, bueno, esto hay que recalcar como seguridad para el paciente y que se me haya pasado. No, básicamente, o sea, es clave 5 momentos en el uso del medicamento. El paciente, antes de tomarlo, tiene que saber
el nombre genérico, como dijimos, ¿no? El comercial, tiene que saber para qué sirve, para qué le da el médico ese tratamiento, tiene que saber qué efectos adversos puede ocurrir si los toma, qué hacer si le ocurre un efecto adverso, cuando está tomando el medicamento, cómo tomarlo, cuándo tomarlo, si se olvida un medicamento, qué hacer, si puede tomarlo con alimentos o no, porque los alimentos a veces aumentan la biodisponibilidad, que quiere decir que hay más concentración del medicamento. Después, por ejemplo, si tiene que agregar un medicamento al tratamiento, lo que decíamos de los analgésicos, si está tomando antihipertensivo y toma un analgésico, le puede alterar y bajar la eficacia de ese medicamento. Cuando hace el chequeo con el médico, llevar la lista de los medicamentos fundamental, incluyendo suplementos, productos herbarios. Cuando tiene que finalizar el tratamiento, toma un antibiótico, tiene que saber por cuántos días tomar. Si va a dejar por un efecto adverso también, tiene que consultar a su médico. Son como pasos fundamentales que el paciente tiene que hacer para empoderarse de su tratamiento. Doctora, ya como para ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo, un mensaje final sobre este tema, especialmente sobre, bueno, qué debemos tener en cuenta cuando tenemos medicamentos guardados en casa, ¿no? Cómo conservarlos, por ejemplo. Sí, bueno, un tema importante es el almacenamiento, que sea un lugar seco, que no sea húmedo, que esté, bueno, que por supuesto que esté fuera del alcance de los niños. Y bueno, chequear los vencimientos cuando se tiene, lo ideal es no tener, almacenaje de medicamentos porque siempre puede llegar un riesgo, y si se los tiene, chequear la fecha de vencimiento. En la farmacia de nuestra institución tenemos para depositar medicamentos vencidos o que ya no se utilizan por el riesgo de tenerlos en el domicilio. Doctora, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes como siempre. Nosotros hemos llegado al final de este programa dedicado al Día de la Seguridad del Paciente, que se conmemoró ayer, domingo 17 de septiembre. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado hasta ahora. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Buena semana para todos.